Tales. 3:53. Y en nuestra sección dedicada a la salud, le vamos a poner la lupa a los terrores nocturnos y al sonambulismo. En esta sección nosotros nos ocupamos tanto de la salud física como la mental, ¿no? El presidente de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño, Claudio Cárdenas, nos va a ilustrar sobre este asunto, cuáles son las diferencias entre una pesadilla, un terror nocturno y ser sonámbulo. Bienvenido, un Mm. gusto conversar con usted. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy Comencemos, bien. muy bien, comencemos por la diferencia. ¿Qué es cada cosa? Bueno, comencemos con que todas ellas se incluyen dentro de un grupo de desórdenes del sueño que se llaman las parasomnias. ¿Ok? Las parasomnias son un fenómeno que ocurre, lo llamamos como experiencias o bien actos físicos involuntarios o indeseables que ocurren cuando la persona está dormida y pueden ocurrir al inicio del sueño, a la mitad del sueño o inclusive al momento de terminar el sueño y despertarse, ¿no? Em, las pesadillas pertenecen a un subgrupo de parasomnias. El sonambulismo y el terror del sueño forman parte de otro grupo de parasomnias. Las parasomnias van a ocurrir dependiendo de si la persona está en el sueño REM o en el sueño no REM. Y aquí la cosa se pone un poquitico más compleja, ¿no? El sueño, desde el punto de vista de ondas cerebrales, se divide en dos grandes grupos, que es el sueño que tiene movimientos oculares rápidos, que es el sueño REM, el Rapid Eye Movement Sleep, y el sueño que no tiene movimientos oculares rápidos, que es el no REM. El sueño REM es en el sueño en el que la persona está soñando, que es más o menos un 15 o un 20% de la noche. Es en ese sueño en que la persona está soñando que ocurren fenómenos como las pesadillas, ¿ok? Que son sueños desagradables que hacen que la persona se despierte de ese sueño. Ahora, ¿por qué hago esta acotación? Porque en el sueño no REM uno no está soñando, pero es en el sueño no REM en que ocurren el sonambulismo y los terrores del sueño, ¿ok? O sea, el sonámbulo no está soñando. Disculpe que lo interrumpa, doctor. ¿El sueño no No, REM dígame. es más profundo o menos profundo que el otro? Ok, distinto. El sueño profundo es el sueño no REM, Ok, estadio 3. ya. La mayoría de las personas creen que el sueño en el que uno sueña es el sueño profundo, Y no es pero así. verdaderamente nosotros lo llamamos sueño paradójico, Ujú. porque es un sueño en que la persona está con una actividad cerebral muy parecida a cuando está despierto. Pero ¿Ok? dice que el sonámbulo no está soñando. Entonces, ¿qué El está sonámbulo haciendo? no está soñando. ¿Por qué se para? ¿Por qué tiene estos movimientos? O sea, ¿qué está ocurriendo allí? ¿Y qué hacer cuando alguien tiene sonambulismo? Ok, eso entra dentro de las parasomnias. Hay un subgrupo que se llaman los trastornos del despertar del sueño no REM. Es decir, em, digamos que es un despertar incompleto. Es decir, la persona está parcialmente despierta, pero con la conciencia alterada. Y al estar parcialmente despierto y con la conciencia alterada, puede tener comportamientos automáticos de actuación. Es decir, lo que hace normalmente durante el día, lo puede hacer en ese momento. ¿Ok? Pero el sonámbulo no está soñando. El sonámbulo sencillamente está, vamos a decirlo en criollo, mal despertado. Y él está actuando automáticamente en esa Ya. función. O sea, es ¿Ok? piloto Por eso automático. es que, exactamente, pero no está soñando en ese momento. Ujú. Ahora, ¿Ok? esto que vemos en las películas, en las comiquitas, que el sonámbulo sale, baja las escaleras, sale de la casa, se encuentra con un perro en la calle, ¿eso es una caricatura o eso puede ocurrir? No, cualquier cosa que la persona haga despierta la puede hacer en estado de sonambulismo. Ok, ¿Ok? O sea, cualquier tipo de movimiento programado o aprendido que la persona haga durante la vigilia estando despierto, la puede repetir en estados de sonambulismo. Por eso puede perfectamente salir, tomar las llaves, abrir la puerta. claro, Inclusive hay reportes de personas que han manejado. imagínate. Manejado. Montar un café Sí, claro. también.
montar un café, etcétera. Porque fíjate, todos esos programas de movimiento automático que uno desarrolla se acumulan en una parte del cerebro, ¿ok? En donde tú no tienes que pensar para poderla hacer. Es decir, el ejemplo más común, la praxia del vestir. Cuando tú Ajá, te vistes, una vez que tú aprendiste a vestirte, no estás pensando sí. en cada cosa que haces mientras te vistes. Tú no Ujú. estás pensando, voy a meter el brazo aquí en esta manga y voy entonces a... Eso ya tú lo aprendiste, está en un programa de movimiento. Mm. Todos Y, esos programas de movimiento se pueden activar en el estado de sonambulismo. y El el, sonambulismo se considera normal hasta la adolescencia en personas que tienen antecedentes genéticos para ser o sea, sonámbulos. esto es Ah, hereditario. Es hereditario, sí, es hereditario. caramba. Generalmente, Pero aproximadamente se... se puede heredar con brincos, es decir, lo puede heredar un nieto de un abuelo. Sí, bueno, generalmente lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que hay algunas veces pocas expresiones de sonambulismo muy leve, sencillamente hablar dormido, como la somniloquia. La Ah, somniloquia ya, es como ya, una forma claro. de sonambulismo light. Ya. Algunas, ya inclusive mucho no se considera la somniloquia como una patología, Ujú. sino que de hecho inclusive el mismo sonambulismo se considera que puede ser fisiológico o normal en personas con predisposición como hasta los 12, 14 años. Entonces, Ah, generalmente no lo tratamos, sino que corregimos la higiene del sueño del adolescente y del escolar para intentar tratarlo. Y hay casos en que sí, por supuesto, cuando las actividades ponen en riesgo la vida del adolescente Ah, y del claro. escolar, hay que tratarlo, ¿no? ahora, doctor, nos Pero quedan apenas 5 minuticos y hay dos temas de los que me gustaría conversar. El primero, ¿se debe o no se debe, porque hay mucho mito al respecto, despertar a un sonámbulo? Porque dicen que, no sé, hay cuentos de camino, que qué pasa o qué consecuencias podría tener sacarlo de ese piloto automático y despertarlo. Pero por otra parte, para no me él no gustaría... muchas, o sea, para el sonámbulo no muchas. El problema es que tienes una persona que está confusa, Ujú. Claro. que lo último que recuerda es que se acostó a dormir y ahorita está en medio de la sala con una persona Y sacudiéndolo. vestida. O sea, es un riesgo para la persona que lo despierta, porque puede ser agresivo con él, le puede dar, ¿sabes?, su Claro. trancazo. Así Ujú. es. Pero como que al sonámbulo le va a pasar algo y se va a quedar Tieso, pasmado, hecho pasmado. piedra y que le va a dar un soponcio. No, eso no va a pasar. Ni yello ni nada. No le Ok. va a dar un Ahora, tú pasmo sencillamente como el con... sonámbulo está parcialmente despierto. Si tú lo tomas de la mano, le hablas y lo llevas a la cama, él va y se acuesta. Ah, Claro. perfecto. Ahora, y los terrores nocturnos, porque creo que todos los padres que hemos pasado por terrores nocturnos sabemos lo desagradable que puede resultar. ¿Qué es un terror nocturno? Y si lo pudiese describir para nuestra audiencia. También es una parasomnia, como habíamos Mm, hablado. ujú. También es una parasomnia del despertar del sueño no REM. Es decir, aquí el niño no está soñando tampoco y no tuvo una pesadilla tampoco. ¿Ok? Ujú. Lo que ocurre es que se activa un proceso automático de lo que llamamos la respuesta fight or flight o la respuesta pelea o huye, que es esa respuesta que tenemos todos para poder enfrentar algún tipo de peligro. Entonces, por eso el niño bruscamente se despierta de manera confusa con un grito y comienza a sudar, se le dilatan las pupilas, se pone pálido y ese tipo de características. Ahora, eso es un trastorno del despertar del no REM. El niño no recuerda haber soñado porque no estaba soñando y como está confuso, de hecho al día siguiente a veces no recuerda la mayoría de las veces que eso pasó. Pero sus Claro. Y cuando papás le sí, preguntan al seguro. niño, sí, no, claro, por supuesto, pero el niño no, eso es un comportamiento automático durante el sueño, es un trastorno del despertar del no REM. La gran mayoría de las veces eso también se considera que puede ser no del todo grave, pero es importante que haya una muy buena higiene del sueño, que el niño duerma todos los días a la misma hora, se despierte a la misma hora, Sí, sabes, sí. que se evite en la medida de lo posible los estimulantes, que se revise que no haya verdaderamente alguna condición médica subyacente, a ver si está asociado o no con enuresis nocturna, que es orinar en la cama, pero para la tranquilidad de los padres, el chamo no está soñando, no tiene una pesadilla y no se recuerda de lo que está pasando y no Además, es sufre muy de curioso todo ello. porque es una expresión de terror, pero Sí. que no tiene causa. Es decir, él tampoco está Ujú. sintiendo terror. No, es que se activa el circuito del pánico, Ah, que sí existe y está, digamos, antropológicamente definido en la evolución de las especies, pues, ¿no? Es claro. una respuesta primitiva que por razones diversas, que no nos va a dar chance de hablar del por qué ocurre y todo esto, eh,
se activa particularmente en en el primer tercio de la noche, principalmente. Y es un problema de sueño no REM estadio 3, es sueño profundo. Es un Vale. despertar confusional del no REM. Yo sé que quizás estoy siendo muy No, técnico con pero está algunas muy bien, expresiones. todo lo contrario, doctor Cárdenas. Me parece clarísima la explicación. Ahora, ¿hay algo que se pueda hacer para evitar, más allá de higiene del sueño? Porque en mi experiencia, yo he podido identificar que las veces que mi hija ha tenido terrores nocturnos, ocurren días en donde ha habido actividad fuera de lo común, que si una piñata, una fiesta, o sea, el Sí, día fue muy intenso, O ¿no? comió mucha azúcar, ¿eso tiene algo que ver? no hay evidencia demostrada de que tenga que ver con el consumo de azúcar, aunque sí puede tener que ver con alguna sobrecarga calórica o más que todo con la distensión gástrica, con el consumo abundante de alimentos. Pero no con el tipo de alimento per se, aunque sí se ha visto que algunos elementos con cafeína pueden facilitarlo, como pueden ser algunos refrescos de cola que tienen cafeína, ¿no? Pero la verdad es que como tal, primero, antes que nada, sí, así como la parasomnia del tipo sonambulismo, también hay un factor predisponente familiar. Y lo otro es que lo mejor que se puede hacer es que si el niño, por ejemplo, se va a acostar muy tarde porque hay una fiesta o algo por el estilo, es recomendable que haga una siesta media tarde antes de que salgan en familia. Lo otro también es que no olvidar que los niños necesitan luz solar para regular su reloj biológico y a veces pasan muchísimo tiempo bajo techo con luz artificial o con exposición de pantalla. Y lo otro que tienen que tomar en cuenta es que, bueno, existe por supuesto una predisposición genética y que también hay que descartar en algunos niños, si sobre todo si roncan, si son niños roncadores, si está ocurriendo algo de estas actividades de terrores del sueño, producto de quizás algún problema respiratorio, si el niño ronca, si tiene apnea infantil. Pero la verdad es que la mayoría de las veces somos nosotros los que hacemos bastante desorden con el sueño de los chamos, ¿no? Ujú. Muy bien. Bueno, Bueno, Claudio Cárdenas, neurólogo, especialista en sueño, presidente de la Academia Venezolana de Medicina del Sueño. Muchas gracias, doctor Cárdenas. muchísimas gracias Un gusto. Gracias por la invitación. a usted por acompañarnos. 4 o 5 minutos de la tarde, vamos a una pausa y ya venimos con más de Puntos Cardinales.